Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a esto que es Ecclesia Vox, la voz de la Reforma, en un nuevo episodio, este día que estamos aquí es 8 de septiembre, agradecidos con Dios por la oportunidad que nos brinda una vez más de poder estar atrás, o frente a esta cámara más bien, para traer un tema que yo sé que les va a gustar demasiado el día de hoy. El tema que hoy hemos seleccionado es un tema muy controversial, incluso dentro de nuestras propias iglesias, y yo sé que te vas a identificar mucho con este tema. Y el tema es las obras del cristiano. ¿Serán meritorias o serán evidenciales? Y para eso, hoy he traído un invitado muy especial que es nuestro hermano Raúl Guardado. Mi brother, ¿cómo estás? Cuéntanos, platícanos. Dios te bendiga, Estoy hermano. muy bien, gracias a Dios. Estoy contento de que me hayas invitado. Es un gusto estar en este lugar y pues esperemos en Dios ser de edificación para todos los que nos ven y nos oyen. Va, que va, ¿no? Sin duda alguna sé que vamos a ser de edificación porque nos hemos preparado para esto. Claro, Venimos preparados, sí. No nomás venimos a la ICEMA, venimos preparados, hemos traído, creo yo, unos buenos puntos que vamos a ver acerca de lo que es la vida del cristiano y cómo es que las obras tienen importancia dentro de la vida del cristiano. Hermano, que te conozcan primero un poquito a ti. Okay. Sí. Cuéntanos quién es Raúl Guardado, para los que no te conocen. Pues mira, siervo de Jesucristo, como dice Pablo, sí. Por su gracia y su misericordia, primeramente, ¿no? Estoy muy contento de estar aquí y pues en realidad yo creo que no soy tan importante, pero así en breves palabras, pues soy un cristiano apasionado por aprender y conocer más a Dios, ¿no? Entonces, y no solamente a través de mi vida, sino a través también de mi caminar y de lo que hago, pues dar testimonio de ese Dios, ¿no? Al que conozco y que me sigue sorprendiendo y maravillando todos los días, ¿no? Amén. Eso es algo muy bonito. El deseo del Señor siempre ha sido que le conozcamos. Claro. Me gusta mucho un versículo que está en Oseas, donde dice, te conoceremos, pero no solamente de eso, sino que después dice, y proseguiremos en conocerte. Es decir, llegamos al conocimiento de Dios y proseguimos en ese conocimiento del Señor. Es verdad, conozco a mi hermano Raúl. Cosa curiosa que hablábamos hace ratito, que cuando yo conocí a mi hermano Raúl por primera vez y que también él me conoció por primera vez, tuvimos una, ¿cómo se puede decir? Una primera impresión un poquito, ¿qué será? No tan buena quizás. Sí, un poquito confrontativa. Confrontativa. Sí. Porque fíjense, me lo dijo hace unos días. Cuando yo te conocí por primera vez, pensé que eras, ¿cómo me dijiste? Un músico más. Ajá, un músico más. Así como uno del montón. Sí. Porque incluso él me lo dijo cuando yo lo conocí por primera vez, me dijo, hey, tú tienes cara de músico. Así es, sí. Entonces, oye, ahora que lo veo, ahora que lo analizo, creo que no fue un comentario muy bueno ese. No fue un halago. Después ya dije, no, ese no fue un halago. Bueno, por un lado es que también me tocó experimentar algo así, de que entre músicos, dicen que entre músicos nos reconocemos, ¿no? Sí, y claro. Me tocó que también experimenté esta parte de, hey, tú eres músico, ¿verdad? Y yo, oye, ¿por qué? ¿Cómo sabes, no? Sí. Es por eso. Y entonces justamente me pasó lo mismo. O sea, te conocí y en ese momento nos presentaron y yo, él es músico, o sea, no sé, trae algo ahí. Sí, claro, ya el mote que te puse ya fue independiente de ese momento. Sí, ya fue por otra cosa. La categoría sí, que la me categoría, diste, ¿no? exacto. No, pero fíjate lo que son las primeras impresiones, ¿no? Siempre son. Yo no, fíjate que cuando yo te conocí dije, qué agradable sujeto. Ahí ya me hiciste sentir mal. Oye, hermano, ¿cómo llegaste a Cristo? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo llegué a Cristo? Mira, creo que primero Cristo llega por uno, ¿no? Porque sí, claro. Yo crezco y me educan desde muy niño dentro del evangelio. Mi madre nos llevaba a mí y a mis hermanos a la iglesia. Y pues claro, tomar la escuela dominical, participar en la iglesia, que los dramas, que un montón de cosas, ¿no? Sí. Y pues uno va conociendo ahí de las escrituras. Estaba esta dinámica de que nos hacían aprendernos versículos bíblicos y todo, bueno, un montón de cosas ahí, de dinámicas. Tuve muy buenos maestros de escuela dominical, que les agradezco muchísimo. Un saludote a hermano Lucio y mi hermana Irma Nava, un saludote por ellos.
Y pues voy creciendo, mi infancia, la adolescencia, incluso me bautizo, tengo participación activa dentro de la iglesia, ya sea incluso hasta en predicación y demás. Pero pasa después como a mitad de la adolescencia, que yo decido alejarme y buscar como mi propia suerte, ¿no? Y al fin de cuentas, igual yo seguía amando la música, quería aprender a tocar mejor y lo que quieras, hasta que me invitan a un culto. Y pues bueno, yo voy acompañado y todo, y pues ahí en la predicación, desde la predicación, yo sentía cómo iba penetrando la palabra en mi corazón, iba quebrando ahí cosas que yo estaba guardando. Y ya en cuanto hicieron el llamado, yo fui de los primeritos que pasó al altar, me hinqué y ahí me rendí, ¿no? Entonces a partir de ahí, ya para eso yo ya tengo 18 años. Ok. Entonces ya a partir de ahí yo ya decido, bueno, por gracia de Dios me permite tomar esta decisión y rendirme y tenerlo como el Señor de mi vida, ¿no? Que claro, en el caminar, pues uno toma decisiones, se equivoca y demás. Claro. Pero la convicción está, ¿no? Sí. Sigue firme. Y seguido a eso, junto con eso, ¿qué te motivó a servir a Dios así de planta? Justamente una experiencia, justo después de eso, pues yo quería entrar a la universidad. Yo estaba frustrado, estaba triste por no poder seguir estudiando. A mí siempre me ha gustado aprender, ¿sí? Y mi deseo era, no, pues yo quiero estudiar, quiero aprender y quiero ser una persona que sabe. Y pues resulta ser que pues no había economía para ello y surge esta oportunidad de dar clases en CONAFE, en escuelas marginadas. Y si sirves un año, un ciclo escolar, pues te ganas una beca, ¿no? Entonces yo dije, yo voy por la beca, ¿no? Y voy. Para ese entonces yo ya estudiaba en el Instituto Bíblico y me decían, tú tienes madera como para de maestro. Y yo decía, no, o sea, tanto que fíjate mi forma de pensar, tanto que me cuesta a mí esforzarme para aprender y yo valoro esto, dije, no se lo voy a poner fácil para que otros se lo aprendan, o sea, ya digerido, ya todo así desmenuzado, no, tanto esfuerzo que le pongo para yo aprender como para, no, dije, eso no es conmigo, ¿no? Y justamente esa experiencia en CONAFE, viendo la necesidad que había en esas comunidades, y ver el agradecimiento de las familias, de los niños y todo eso, eso toca mi corazón y me transforma y a partir de ahí digo, quiero dedicarme a la enseñanza. Entonces ahí fue un transformar completamente mi forma de pensar, de sentir y demás, e incluso mis metas. Y a partir de ahí digo, ok, y mientras estudiaba en el instituto, yo decía, ok, me voy a preparar, pero ahora para enseñar, ¿no? Ese era el objetivo, mi meta, ¿no? Y no tanto para que me vean como, él es el sabiondo, no, sino es que quiero edificar a otros, quiero ver esa cara de, wow, esto me está sirviendo y descubro y me sigo maravillando, ¿no? Entonces eso es lo que me motiva servir. Y por qué no, o sea, hace 10 años que yo lo he dicho, que me gradué del Instituto Bíblico y sigo aprendiendo aún en la actualidad y yo también me sigo maravillando de mi Dios y quiero transmitir eso también a otros, ¿no? Que también lleguen a maravillarse y que crezca su amor, ¿no? Amén, amén. Y en todo este caminar de servicio con Dios, ¿cuál es una verdad bíblica que dices tú es mi ancla? Eso me sostiene. Sí, mira. Precisamente hace unos años, tiene que ser unos 8 años atrás, mientras leía la Biblia, no sé, estaba por Lamentaciones y curiosamente este versículo que dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, ¿no? Okay. Sí. Y entonces yo escuchaba a muchos que decían, no, que la misericordia y la gracia de Dios, y yo decía, a ver, espérate, ¿qué es la gracia y qué es la misericordia, no? ¿Y cuál es la diferencia? Porque a veces se utiliza como sinónimos. Entonces ya investigando y, o sea, entendiendo que la gracia pues es este regalo de Dios que no hicimos nada para merecerlo, que precisamente ahorita vamos a entrar para allá, ¿no? Para allá vamos. Pero la misericordia es, yo merecía algo, ¿sí? Yo merecía el juicio de Dios, yo merecía el castigo de Dios, el desprecio y el aborrecimiento de Dios. Sin embargo, Dios no me dio eso. Y entonces, y mientras estudiaba este pasaje de Lamentaciones,
decía, ok, ¿cómo es que Jeremías mira la destrucción de la ciudad, la destrucción, cómo la gente se moría de hambre, cómo las mamás cocinaban a sus hijos? Bueno, una descripción súper tétrica ahí muy gráfica. Muy gráfica en Lamentaciones. Y cómo es que yo me quería poner en el lugar de Jeremías y decir, ¿qué estás pensando tú para decir, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos? O sea, prácticamente le estás dando gracias a Dios, pero ¿por qué? Por lo que estás pasando, por todo esto. Y ahí es donde caí en cuenta, es que la humanidad merecía más de lo que estaban recibiendo. Sin embargo, o sea, ellos merecían sí ser consumidos. Sin embargo, por la misericordia de Dios no fueron, nomás les tocó esa pequeña disciplina, ¿no? Pequeña, una forma de decir, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde se me abrió así la mente y dije, wow, creo que no comprendía lo que era la misericordia de Dios. Y entonces precisamente esa verdad, la misericordia de Dios, que va en un orientada también a este aspecto de que yo no, igual merecía lo peor y no merecía nada bueno de Dios. Nada. Y por lo tanto, como dice Paul Washer, un rayo es lo que merecíamos, ¿no? Que nos partiera y nos consumiera. Entonces, pero sin embargo, el no recibir eso y recibir la justicia de Cristo, wow, o sea, sí me cambia totalmente el panorama y digo, gracias Dios, no tengo cómo agradecerte eso, ¿no? Ese tema, incluso lo he compartido o hasta con mi esposa y estoy ahí casi a las lágrimas con el nudo en la garganta de decir, wow, Señor, tu misericordia es impresionante. Claro, te hace entender lo inmerecedores que exacto, que totalmente. Éramos, ¿no? Entonces, entrando precisamente a esos temas de la misericordia y de la gracia, que es el tema por el cual nosotros hoy vamos a abordar estos siguientes puntos. El tema de las obras, el tema de la salvación, es específicamente hablando, primero específicamente hablando acerca de la salvación. Claro. ¿Cómo se alcanza la salvación para el que se acerca a Dios? ¿Cómo se llega a alcanzar ese estado de salvación en el que puedes decir libremente, soy salvo? Pues me recuerda las palabras de el centurión o el soldado romano a Pedro, que le dice que tengo que hacer para ser salvo, ¿no? Pues, cree en el Señor Jesucristo, ¿no? Y tú y tu casa serán salvos. Entonces, de ahí, esa es la entrada, ¿no? La entrada. Ajá, claro. Sería el instrumento para alcanzar la salvación es creer. Cree en el Señor Jesucristo. Creer. Ahora, a eso es a lo que le llamamos fe, ¿cierto? Exacto. Ahora, ¿cómo es que tiene que ver esto de la fe, no? O sea, ¿cómo es que se involucra en la salvación? Y a mí me gusta Romanos 5:1, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y aquí el concepto justificado es la palabra clave para mí. Sí. De enfoque, ¿no? O sea, ¿qué significa ser justificado? Ser declarado justo. Pero como ahorita acabamos de hablar hace un momentito, yo no merezco la justicia benevolente de Dios, yo merezco su justicia de ira, ¿sí? Su desprecio. Entonces, ¿cómo es que yo voy a ser recto y declarado justo delante de Él? Por gracia. ¿Sí? Por eso dice el versículo. Exacto. Por medio de la fe, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y también la palabra ahí, tenemos paz, me parece también clave porque significa que no teníamos paz para con Dios. O sea, éramos enemigos de Dios. Entonces no nomás somos declarados justos, sino ahora reconciliados con Dios, que es también, o sea, hasta que te detienes en estas palabras y tienes, wow, o sea, qué profundas las palabras escritas en la escritura, bueno, en la escritura, ¿no? Vaya la redundancia. La redundancia, por supuesto. Por supuesto. No puede faltar en se desprende de aquí una pregunta que a mí se me hizo una pregunta muy buena, que la hice hace poquito. Eso de que éramos enemigos de Dios, sin embargo ahora tenemos paz para con Dios. Podría surgir una pregunta aquí que quizás algunos nos hemos hecho o hemos llegado a hacer, y a lo mejor no nos han sabido contestar. Sabido contestar. Sí, no se preocupe, estamos en vivo. Aquí estamos cotorreando entre compas.
¿Dios ama de la misma manera a quien no está en Cristo que a quien ya está en Cristo? No. Porque la Biblia nos enseña que la postura que tiene Dios ante el pecador Es enemistad, es ira, ¿sí? Entonces Dios no tiene otra cosa para el pecador sino su desprecio. Es que, fíjate, algo que también he aprendido es que la clave aquí también es conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Ajá. Y sus atributos, y por lo tanto conocer que Él es santo, y no santo de que nomás perfección, no, eternamente santo. Y entonces, y eternamente justo y eternamente perfecto, y bueno, todo eso que se nos escapa a nuestra comprensión. Sí. Por lo tanto, ofenderlo a Él es ofenderlo eternamente. Uh-huh. Y nosotros, al ser seres limitados, que no somos eternos, ¿cómo vamos a pagarle una deuda eterna a alguien eterno, no? Entonces, ahí se vuelve como paradójico y necesito, bueno, es que no, jamás voy a poder pagar esto. Por lo tanto, necesito a alguien que cumpla y satisfaga esa deuda eterna. Uh-huh. Y es donde entra Cristo. Entonces podemos concluir que realmente el estado del hombre no, o lejos de Dios, no es un estado donde nosotros podamos decir, estás gozando del amor de Dios. ¿Quién? Perdón. El que no se ha acercado a Dios. No, claro que no. Entonces, te lo digo porque esa pregunta sí la hice hace poco, ¿no? Uh-huh. De que, no, es que de tal manera amó Dios al mundo. Uh-huh. Se engloba absolutamente todo, ¿no? Entonces, yo sí soy de los que creo que es tanta la gracia que Dios tuvo, como lo manifiestas tú, hacia nosotros, que ahora nosotros estamos en un lado privilegiado. Claro. Por lo tanto, el amor que Dios que nos tiene a nosotros no se puede comparar a los que no están dentro de Cristo. Al menos yo lo veo de esa manera. Uh-huh. Y ahora, entrando al punto precisamente, ¿cómo alcanzamos esa salvación? Dices tú, por medio de la fe, uh-huh, por medio de creer en Cristo. Entonces, ¿cuál es el papel que juegan las obras en esa salvación? ¿Será que podamos salvarnos a través de nuestros méritos? Estudiaba yo, uh-huh, estudiaba yo el caso del antiguo pacto, ¿no? Que era un pacto meritocrático. Uh-huh. Es decir, el pueblo de Dios realizaba obras, cumplía la ley, y mientras mejor cumplieran la ley, el Señor bendecía esas acciones. Pero pasa que con nosotros ya no funciona de la misma manera, ¿no? E incluso el libro de Isaías, si no mal recuerdo, dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, es decir, claro, trapos cochinos. Entonces, ¿cuál es el papel, brother, de las obras ahora como creyentes? Ok, mira, desde niño me enseñaron a memorizar Efesios 2, 8 y 9. Échatelo. ¿Sí? Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, o sea, no les pertenece a ustedes o no surge de ustedes, sino es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Prácticamente, y empezando, porque por gracia soy salvo. Entonces, la salvación viene por gracia de Dios. Y ahora sí, el concepto de gracia es este regalo en el que no haces nada para recibirlo, para merecerlo. O sea, entonces, y se vuelve clave y dicen, bueno, pero es que yo me porto bien, yo hago tantas cosas, ¿no? Al fin de cuentas, ahí me remite a otro pasaje, uno que está en Romanos, si no me equivoco, 4, donde explica la fe de Abraham. Uh-huh. Y después dice, vamos a mejor para... Aquí lo tengo, Romanos 4. 4, ajá. 4:9 dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. No, poquitito después, porque habla de cuando alguien obra y que le dan por salario lo que merece, ¿no? Ok. Si lo traes ahí. Sí, a ver. Ok. ¿Sí? ¿Lo tienes? Creo que sí. A ver, 4:14. Si la promesa de Dios fuera para los que obedecen la ley, entonces de nada serviría confiar en Dios y su promesa no valdría nada. Uh-huh. A ver, vamos más adelantito. Cuando Dios le prometió a Abraham tenía casi 100 años. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia.
no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es la fe de Abraham, el cual es que lo tengo en otra traducción, sí, por eso no lo ubicaba. Esa traducción y dije, esa traducción es diferente a la mía. Sí, es que a veces hago para comparar y poder explicar hasta mejor una idea. Sí, ok, 4:3. Porque ¿qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuida la justicia. Ajá. Pero 4:4. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Como deuda, así es. Ese es el versículo. Ese es el versículo que quería hacer énfasis. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica limpio, su fe le es contada por justicia. Entonces, si vamos a ser justos delante de Dios, no es por nuestras obras, porque entonces si yo, es una regla básica, si entonces yo hago obras y se me da la justicia, entonces se me está pagando la justicia, es un pago, y por lo tanto ya no es por gracia, y entonces ya está contradiciendo la propia escritura, y no podemos hacer doctrina que contradiga la escritura, o sea, eso es básico. Entonces, ese concepto que tiene la gente de yo voy a ir al cielo porque soy bueno, porque hago buenas obras, aquí la Biblia lo está refutando, ¿no? Claro. De que no funciona así. Si la Biblia es por gracia y al final tú te las quieres ganar, te quieres ganar la entrada al cielo, entonces Dios está endeudado contigo. Dios está endeudado. Y incluso a mí me gusta meditar en esta parte cuando medito precisamente en la misericordia de Dios y digo, es que Dios no me debe nada. No está obligado a hacerme el bien, no está obligado a despertarme todos los días, no está obligado a que yo pueda estar aquí contigo y con los hermanos, no está obligado a nada. Sí, bien, al contrario, por como soy, como a veces, pues precisamente como Pablo, ¿no? Que a veces lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Entonces, si me diera como merecen mis actos, no estaríamos aquí prácticamente, ¿no? Nos estuviéramos aquí parados. Entonces, prácticamente toda la benevolencia de Dios o toda su bondad no la merecemos. Si la mereciéramos, entonces Dios estaría obligado con nosotros. Exacto. Y al contrario, nosotros estamos en deuda con Él. Sí. Y por eso entran en juego estos principios fundamentales, ¿no? de la reforma, que es sola fe y sola gracia. Así es. Y ahí es cuando nosotros entendemos, cuando estas personas empiezan a darse cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que realmente necesita el hombre para salvarse? Fe. Así es. ¿No? En contraparte, luchando, ¿no? contra una iglesia medieval que en aquellos tiempos imponía que eran necesarias las obras, que hicieras cientos de miles de buenas obras, sobre todo con la iglesia, ¿no? Claro. Que le dieras tus terrenitos y todo, y que eso te iba a hacer que te ganaras la entrada al cielo, ¿no? E incluso yendo más allá, que una vez muerto podías pagar para que tu alma fuera al cielo, ¿no? Entonces se despiertan estos hombres y dicen, a ver, la Biblia no dice eso. Claro. La Biblia dice solo fe, solo por fe. Entonces, algo que debemos de entender nosotros como cristianos es que el único acceso o la única llave, por así llamarla, que nos va a dar acceso a la salvación es la fe en Cristo Jesús. Así es. Alcanzar la gracia, ¿no? Y esa fe es solo por gracia, que sería el siguiente principio. Claro. Ahora, entendiendo este parámetro, entendiendo ya que la fe es el único acceso para la gracia, para con Dios, ahora sí, ¿cuál es el papel entonces de las obras? ¿Será que entonces, si ya tengo acceso a Dios por medio de la fe, ¿será que ya no necesito hacer obras entonces? Ese sería el siguiente punto quizás a tratar. Claro. ¿En cuál es la línea media o la línea recta en la que no obras o muchas obras para salvación? Pues ya somos salvos, no necesitamos hacer obras. Es una doctrina que se llama antinomianismo. El antinomianismo. Sí. También ya refutada incluso por las mismas escrituras, por Pablo, donde, claro, antinomianismo es que no hay ley que gobierne o que dirija nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, claro, en este término o en este terreno teológico sería no estamos obligados a cumplir con nada. Exacto. Sí, es llevar al extremo la gracia, por así decirlo. Exacto, totalmente. Entonces, si lo vemos así, pues tendríamos una mentalidad de que, bueno, pues ya soy salvo, pues no tengo ninguna obligación con nadie, no tengo que asistir a la iglesia, no tengo que evangelizar, no tengo que es mucho la falacia de espantapájaros que levantan contra el calvinismo, ¿no? Claro. Que te dicen, pues si tú crees que ya eres salvo y nunca vas a caer, pues entonces ya no hagas nada. El salvo siempre es salvo. El salvo siempre es salvo. Sí. Es la típica que te tiran siempre. Yo sé que me están escuchando. Pero ahí fíjate, yo creo que a veces
bueno, hay una frase muy, muy importante que a veces me resuena, es que la ignorancia es atrevida. Y a veces, Sí. si no conocemos del tema, ya queremos tener una opinión. Y que, claro, todos tenemos derecho a tener una opinión, pero ya que tu opinión sea válida o sea correcta, es harina de otro costal, ¿no? Harina de otro costal. Entonces, es como si tú quisieras ir a refutar a un médico sin saber nada de medicina, ¿no? Exacto, sí. Sí, yo entiendo esa parte. Entonces, igual, yo siempre recomiendo a los hermanos y a los estudiantes no me crean a mí, vayan, investiguen, lean la Biblia, lean la historia, infórmense, ¿no? Entonces, lo mismo en este aspecto, ¿no? Igual, no nos crean lo que estamos diciendo. Sí, claro. Cerciórense. Pero... ¿En qué estábamos? Estábamos en... Sí. El papel fundamental entonces de las obras. Hablábamos del antinomianismo, que es una, digamos, la balanza de un extremo. Ok, en ese extremo, incluso la escritura dice en Romanos, si no me equivoco, entonces como estamos en la gracia, pues vamos a perseverar en el pecado, dice, de ninguna manera, ¿no? Y no nomás lo dice ahí, sino también lo dice en Efesios, lo dice en Colosenses, antes ustedes vivían de esta manera, ¿no? Pero que ahora sus obras no sean de esta manera. O dice también que toman la gracia como libertinaje también en otra parte. Exacto, entonces prácticamente esa actitud o esa postura es totalmente rechazada por las escrituras, ¿no? De igual forma, si revisamos la historia, también ya fue rechazado por los primeros cristianos. Y incluso Jesús, cuando habla, menciona, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? O sea, de ahí es de cajón. Por lo tanto, si hemos nacido de nuevo y hay un amor genuino por el Señor, que es, de ahí viene la palabra Señor, es mi amo, es mi Señor, yo me siento endeudado y quiero estar bien con Él, pues voy a seguir sus mandamientos, sus ordenanzas, ¿no? Entonces ya la ley que gobierna mi vida ya no soy yo mismo, es Él el que gobierna mi vida, Él es el que dicta quién soy yo. Entonces es un cambio total de paradigma y más en la actualidad donde el posmodernismo es tú haz lo que diga tu corazón y tú eres el dueño de tu vida y el corazón sabe mejor lo que le conviene. Bueno, todo ese tipo de frases. Sí. Pero la escritura nos dice, no, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Claro. Sí. ¿Y hasta qué punto, por ejemplo, porque ese es un temazo también, ¿no? Sí, claro. ¿Hasta qué punto? El primer tema como varios. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, mencionas santo Dios, se me olvidó, brother. Mencionaste eso de el Señor es mi Señor. Claro. Jesucristo es mi Señor. Por lo tanto, un corazón regenerado de verdad, nacido de nuevo, va a hacer lo que el Señor le diga. Claro. Ahora, este es el punto. Y es la pregunta que quizás muchos cristianos se hacen. ¿Lo que yo hago para el Señor es para recibir méritos de alguna manera, para recibir bendición? Porque ese es el otro punto quizás. Un punto sería el antinomianismo, ¿no? El que es no hagas nada, no lo necesitas, estás bajo la gracia. Claro. Pero la otra postura, sobre todo en corrientes carismáticas y neopentecostales, es haz para que seas bendecido. Da para que sobreabunde, ¿no? En prosperidad. Pacta. Da tus primicias, siembra, ¿no? Siembra en el reino. O sea, todas estas cosas, brother, que tú dices, mucha gente lo cree. Claro. Es una corriente muy fuerte hoy en día en el modernismo, ¿no? Entonces, ahora vámonos a la otra parte. Ok, ya vimos que no hacer nada no está bien, pero hacer mucho tampoco es correcto si la mentalidad con la que estás haciendo no es la correcta. Exacto. Mira, te voy a contar algo en mi etapa de adolescencia. Bueno, al menos a mí así me habían inculcado y así lo creí, que si tú ayunabas era prácticamente obligar a Dios a que hiciera algo por ti. Hacerle la manita a Dios. Le hacías manita de coche y tengo que ayudarlo. Exacto, ya se sentía obligado Dios, ¿no? Entonces la manera efectiva era ayunando, ¿no? Sí. Claro, ya después, tomándome en serio estos temas y digo, a ver, vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? Sobre el ayuno, vamos a ver a través de la historia, o sea, qué beneficio nos trae el ayuno. Y precisamente se apega a esta corriente de que es que está en nosotros o está en nuestra boca, ¿no? El hacer que se hagan las cosas o que nos vaya bien. El poder de la lengua, ¿no? Exacto, el poder para decretar y mandar, sí, atar claro, y bueno, un montón de cosas.
La Biblia nos enseña que el único soberano es Dios. Así es. El único que tiene poder incluso para ordenar con su boca es Él, no nosotros. Exacto. Y es lo que te decía hace un momento. Si nosotros tenemos un concepto equivocado de quién es Dios, vamos a tener un concepto equivocado de quiénes somos nosotros. Y entonces vamos a terminar invirtiendo los papeles y querer nosotros casi hasta mangonear a Dios. O sea, cosa que para la Biblia no enseña nada de eso. Entonces, ese es el grave error que cometen muchas personas con muy buena intención, esto hay que decirlo, con muy buenos deseos, pero la ignorancia llega a ese atrevimiento. Y entonces, fíjate, es como, o sea, yo con el concepto que ahorita tengo de Dios, yo diría, Señor, ¿cómo me puedo parar ante ti a ordenarte y mandarte y que me vaya bien y que me prosperes? No, jamás. Porque muchos teman el versículo de amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, ¿no? Sí, sí. Ahí está la prosperidad. Ahí está que Dios quiere que todo el mundo sea prosperado. Sí, sí. Oye, sacar de contexto totalmente un saludo, ¿no? Muy fraternal del apóstol. Pero, por ejemplo, yo me pongo a analizar ese tema, brother. Y yo veo una simil que mucha gente no se da cuenta. A ver. El cristiano, por lo general, cuando ve el tema de que el católico se quiere salvar por obras, dice, este católico ignorante. ¿Cómo crees? La Biblia dice que por la fe en Cristo Jesús. Eso en cuestión de la salvación. Sí, claro. Pero el cristiano tiene el mismo error en cuestión a la bendición. Ajá. Porque el cristiano no se da cuenta que, yo no creo que las obras sean para salvación, pero sí creo que las obras son para bendición. ¿Se fijas? Hay un símil ahí contra el catolicismo que se está metiendo muy durísimo dentro de nuestras iglesias. Creo que también es cultural, ¿sabes? O sea, y también parte del ser humano el deseo de este intercambio, ¿no? De que yo te doy algo y tú me das algo. Pero también redundo en el mismo tema. A mí me gusta mucho que se aborden, por ejemplo, el tema de los atributos de Dios. Ajá. Porque mientras más conoces a Dios, vas teniendo un concepto más robusto de quién es Él. En cambio, si lo ignoramos, tenemos un conocimiento muy raquítico, muy débil, muy frágil. Y entonces, en ciertas situaciones, ¿qué voy a hacer? Pues voy a rellenar con mis concepciones los atributos de ese Dios que yo creo. ¿Sí? No, pues es que yo creo que como es puro amor, ¿sí? Entonces, y así hay mucha gente que por no conocer a Dios termina creándose un Dios a su concepto, ¿no? A su preconcepción. A lo que ahí la misma Biblia condena porque estás haciendo un ídolo, ¿sí? Un Dios a tu imagen y tu semejanza. En cambio, cuando conoces realmente a Dios y sus atributos perfectos, entonces caes en cuenta de que no, esto no puede entrar en que yo mando, yo ordeno, en que yo declaro bendición, en que tengo que ganarme su favor y menos porque en Jesucristo se cumple toda la satisfacción de Dios. Claro. Entonces, si yo tuviera que hacer algo para ganarme el favor de Dios, entonces no fue suficiente el favor de la obra de Cristo. ¿Te das cuenta? Esto es como una hilerita de fichas de dominó. Sí. O sea, empujas una y todas se van cayendo. O levantas una y levantas las demás. Entonces, de igual forma, estaríamos yendo incluso de la obra de Cristo. Es que si Dios no nos salvó por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz, o sea, es deducible que Dios no nos va a bendecir tampoco por nuestros méritos, claro, sino también por los mismos méritos de Jesús en la cruz. Por eso el apóstol Pablo dice en la carta a los Colosenses, ¿no? En Cristo estáis completos. Claro. O sea, no necesitas nada más, en Cristo estás completos. Entonces creo que eso es algo que también en la cosmovisión del cristiano moderno, por así decirlo, nos falta esa comprensión, ¿no? De decir, si yo ya estoy completo en Cristo, no tengo por qué tener esa idea en mi mente de que yo estoy luchando por el favor de Dios. A ver, no somos Jacob, ¿no? Luchando con un ángel por la bendición. O sea, queremos esa, porque he escuchado esas predicaciones. Sí. Lucha por tu bendición, ¿no? Persevera por la bendición que ahí viene, ¿no? Y viene en tiempos. ¿No? O sea, incluso eso también me generó un conflicto con mi hermano porque había una canción que así decía que no me iré hasta que me bendigas, algo así. La música es otro tema. Sí, ya van dos. Es otro tema. Pero sí, y justamente en esta dinámica en que yo me empiezo a analizar incluso hasta la letra de las canciones y digo,
Pero, a ver, esto me remite al pasaje de Jacob con el varón de Jehová, ¿no? Entonces lo reviso y digo, y encuentro que no, prácticamente está teniendo un encuentro con Dios. Sí. Y ese encuentro lo transforma en Israel. Entonces digo, no tiene nada que ver con que, ay, yo voy a luchar y voy a no sé, bueno, ya lo perseverar. Sí, o sea, como prácticamente el 100% de los ejemplos que usan del Antiguo Testamento para justificar la lucha de por las bendiciones, ¿no? Y se entiende sobrenatural. Es que, hermano, yo sé que tú que estás presente en todo esto de las redes sociales, te salen cada cosa. Sí, sale cada ejemplo de miles de maneras de que te puedes ganar la bendición. Pues hay predicadoras de que tienes que ungir piedras y ponerlas ahí en tu casa o en la iglesia, no sé dónde. ¿No te tocó ver la que ungían escobas? No. Ungían escobas y que se llevaron una escoba para barrer la pobreza y que no sé qué tanto, o sea. Oye, eso ya raya en brujería, o sea. Sí, bastante cosas. Son temas. Entonces, otro tema para otro tema. La brujería inmiscuida dentro de las iglesias, porque sí pasa, sí pasa. Sí. Entonces, vemos hermano, que el papel de las obras para un cristiano, entonces, ¿qué es? Siendo concretos. Concreto. ¿Cuál es el papel real de las obras en la vida de un cristiano? Porque ya vimos que sí tiene que tener obras. Sí. Vemos en la carta a Santiago, nos dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras, ¿no? ¿Cuál es la función de las obras? Las obras, en resumidas cuentas, es evidencia de una vida transformada. Me gusta dar este ejemplo, ¿sí? ¿Cómo sé que la semilla que yo planté y ese arbolito, cómo sé que es un manzano? Pues porque da manzanas. Si no da manzanas, no es un manzano. Sí. Entonces, sí. De igual forma, si yo he nacido de nuevo, si ese nuevo nacimiento dio en mí y soy siervo de Cristo y ahora ya no vivo yo, sino que Él vive en mí, entonces, pues obviamente voy a dar fruto de ese nuevo nacimiento. ¿Sí? Entonces, y voy a amar lo que Él ama y voy a ver cómo Él mira y entonces, esa es la clave de las obras en el cristiano. Es la evidencia de una vida transformada. Entonces, digamos que no es obras igual a bendición, sino bendición igual a obras. O sea, porque yo ya soy bendecido, hago lo que hago por Dios. Incluso, fíjate, el nacido de nuevo, hacer la voluntad de Dios es una bendición. Es una bendición en sí misma. En sí misma, o sea, no necesitas otra cosa, sino porque ya tienes el privilegio de vivir para Él. Esa es tu bendición, esa es la gloria que necesitamos, ¿no? Entonces no hacemos realmente nada para ganar de alguna manera el méritos delante de Dios, el favor de Dios. No. Absolutamente nada, incluyendo la oración. Ajá. Sí, porque esa es otra, ¿no? Que también a veces los cristianos pensamos que con la oración vamos a hacer cambiar los planes de Dios. Que porque le ore fervientemente a las 3 de la mañana, gritando y aventando aceite por todas partes, voy a cambiar el favor de Dios o voy a obtener algo de parte de Dios. Fíjate, leyendo, si no me equivoco, a Tozer sobre los atributos de Dios, hablando sobre la soberanía de Dios, explica que la oración de nosotros no es para que Él haga cosas, sino que es un corazón rendido a su voluntad. Y es un, Señor, mi deseo es pero que se haga tu voluntad. Y si esa voluntad choca con mis deseos, entonces que yo pueda aceptar tu voluntad. O sea, transfórmame a mí, que yo pueda someterme a ti. Entonces, la oración es más una actitud de sumisión. Claro. Que de pedirle deseos al genio de la lámpara. Claro. Sí, exactamente. Entonces, lo mismo decía Lutero, ¿no? Es un cambio de enfoque prácticamente. Es un cambio de enfoque. Lo mismo decía Lutero. La oración no es para cambiar la voluntad de Dios, sino para someternos a su voluntad. Okay. Entonces yo oro, y eso me lo preguntaban en alguna ocasión, hermano. Nosotros oramos no para cambiar los planes de Dios. Realmente sería un tanto ingenuo pensar que podemos llegar a cambiar los planes de Dios, sino para someternos y para de alguna manera encontrar la fortaleza a través de la oración, encontrar el consuelo también, encontrar todo lo que puede provenir de Dios que nos pueda ayudar a afrontar quizás las dificultades que estamos pasando. Claro, porque nosotros lo necesitamos a Él, no Él a nosotros. Exacto. ¿Sí? Ahora, si pensamos que a través de la oración nosotros cambiamos los planes de Dios, fíjate, estamos atacando los atributos de Dios, porque significa que entonces yo sé más que Él.
Y entonces Él no es omnisciente. ¿Me explico? Y a eso a mí sí se me hace como, ay, Señor, no quisiera ofenderte de esta manera, ¿no? Pero es muy importante que la iglesia conozca quién es Dios, el Dios que adoramos, ¿no? Porque cuando tú conoces a una persona, y obviamente siempre decimos que la comunión con Dios es como conocer a una persona frente. Claro. Entonces, si yo te conozco a ti, yo voy a saber de qué manera puedo hablarte, qué te puedo pedir, qué vas a querer de mí como persona, ¿no? Y de la misma manera con Dios, es, como bien decías al principio, y te doy toda la razón, si yo tengo un concepto equivocado de quién es Dios, mis oraciones van a ser equivocadas. Exacto. Mis deseos van a ser equivocados. Hasta mi forma de adorarle quizás va a ser equivocada, ¿no? Mi forma de aproximarme a ese Dios va a ser equivocada. Entonces creo que para el cristiano, por eso yo siempre voy a decir lo mismo, ¿no? Para el cristiano sí es importante prepararse. Claro. Es muy importante. No, yo siento que no debe de haber, por más que digan que la letra mata, sí. es importantísima la preparación de cómo conocer a Dios. Totalmente. ¿Qué más nos puedes decir, hermano? Pues mira, Dale, échale. Precisamente mencionabas en Santiago esta que a veces utilizan este pasaje para darle mayor importancia a las obras, porque utiliza obras, pero también utiliza la palabra justificados, ¿sí? O ser justificados. Y fíjate, te voy a contar, en una clase de exégesis que estábamos teniendo unos hermanos que ya se graduaron, y estábamos viendo ese pasaje, y cómo armonizas esas palabras de Santiago con las de Pablo, ¿no? Como el tema justificación por la fe o justificación por las obras. Entonces, y ya caímos en la cuenta de que, claro, Pablo cuando explica que somos justificados por la fe, somos justificados delante de Dios, pero no es por mí, sino por Cristo. ¿Me explico? Sí, por las obras de Cristo. Por los méritos de Cristo. Entonces, pero la justificación por obras es para ser justificados ante los hombres. O sea, que los demás nos vean como justos a nosotros, porque ellos no ven nuestro corazón, ellos no ven nuestro espíritu, ellos no ven si somos justificados delante de Dios. Ellos no son Espíritu Santo para saber nuestra condición. Pero ¿cómo ellos saben que yo soy justo? Pues a través de mis obras. Y mis obras son las que dan testimonio de lo que ya pasó en mi interior. Exactamente. Entonces, y claro, cuando llegamos a esa conclusión, todos, ¡wow! Ya entendí. Se abrió el panorama, sí, ¿no? Y te digo, ese es el gozo que a mí me da, que lleguemos a estas conclusiones y seamos edificados. Y entonces, ¿qué podemos hacer? No vamos a caer en no, pues ya no hago nada. Es, gracias, Señor. Claro. Gracias, porque no solamente me permite ser justificado delante de ti, sino también testimonio hacia los demás, hacia los hombres. Así es. Y ser justificado, y hallar gracia en sus ojos, puede ser justificado. Y eso es padrísimo. Y por ejemplo, ese tema es fundamental. Porque hablábamos hace ratito, cuando estábamos antes de empezar el programa, usamos una palabra ahí entre nuestros chascarrillos que fue la retribución, ¿no? Sí. No tanto como retribución en este sentido, pero sí, supongamos tú que antes de venir a Cristo éramos unas personas de lo peor, supongamos. Bueno, no, sí éramos. Sí éramos. No hay que suponer. No hay que suponer, sí, hay que decir lo que es que era. Cuando venimos a Cristo y el Señor nos justifica, es verdad, somos justificados ante Dios por medio de la fe, pero el Señor nos pide que entre los hombres tengamos esa retribución, digamos, podemos llamarlo así, que las personas van a tener un concepto de nosotros malo. Ellos, no, como dices tú, no saben que ya Dios nos justificó, que ya Dios nos perdonó, que nos hicieron más criaturas. Ahora nos toca a nosotros darles evidencia y de alguna manera ganarnos su confianza de nuevo, esa justificación entre comillas, porque es parte de nuestro testimonio el dar evidencia de que realmente ha habido un cambio en nuestro corazón. Y eso sí lo puedo ver en esa justificación que menciona Pablo. Y por ejemplo, cuando nosotros vemos esto de que las obras no son un medio para alcanzar una bendición, sino un medio de cómo dar un testimonio de la verdad, del cambio fundamental que el Señor ha hecho en nuestro corazón. Yo encuentro, por ejemplo, una cita aquí que dice, somos justificados solo por la fe, pero no significa que la fe se encuentre sola. Así es. ¿Somos justificados solo por fe? Sí. ¿La fe está sola el resto de nuestra vida? No. Más las obras. Claro. Vamos caminando tras las obras. Entonces eso me parece a mí la llave para poder entender cuál es el papel de nuestros actos y qué podemos esperar de nuestros actos. ¿Qué podemos esperar de nuestros actos?
De una vez les decimos que nada, que ya lo tienen todo. Ya tienen la salvación, que es lo que a Dios le interesa. Claro. Que tu alma sea salvada. De ahí en adelante, todo lo que el Señor te dé es por su gracia y por su misericordia y en el momento que Él te lo decida dar, ¿no? Entonces, podemos llegar a esa conclusión, hermano. Por supuesto. Sí. Sí, totalmente. Estamos como hijos de Dios y nacidos de nuevo, estamos a su merced, a su soberanía, lo que le plazca a Él. Y claro, al fin de cuentas, esto se me quedó muy grabado, al fin de cuentas todo es para su gloria. O sea, no es ni Sólida para la de gloria. nosotros. Exacto. Entonces, aún en nuestro estado de enfermedad, aún en nuestra debilidad, al fin todo es para su gloria. Al fin, Entonces, todo. Y por ejemplo, hermano, ¿cuál es el peligro, pastoralmente hablando, de que una persona tenga esta confusión entre obras meritorias y lo que realmente significan las obras en la vida del creyente? ¿Cuáles serían los peligros pastoralmente hablando? pues bueno, ejemplos sobran. Adelante. Sí, Chale. pero no voy a ejemplos, nomás voy a explicar así generalmente qué es. Divertida. Ya sé. Es cierto. ¿Cuál es el peligro? Es que se vuelva prácticamente una vida farisaica, ¿sí? O que abunde el legalismo y donde precisamente es que ya de entrada, bueno, más allá de las consecuencias, ya de entrada ya es distorsionar el evangelio, ¿sí? Y Gálatas 1:6, si no me equivoco, Pablo advierte esto, dice: el que predique otro evangelio sea anatema. O sea, prácticamente enseñar que tu salvación es por obras y todo esto es otro evangelio. Entonces ya de entrada ya es otro evangelio y por lo tanto ya es aborrecido delante de Dios porque te estás colgando de la verdad bíblica, pero para distorsionar y para terminar haciendo... A ver, un facto. ¿Puede llegar al grado de ser una herejía? Es que es una herejía. Es que sí lo es. Lo es. Okay. Sí. O sea, no es que puede llegar, no. Ya es una herejía el creer que a través de obras o hay salvación, justificación, redención, bendición y todo eso. Sí, todo eso. Es totalmente una herejía. Bueno, al menos a la luz de la escritura, así lo refleja. Sí. Entonces, no, o sea, no es yo opino, no. La escritura, no lo dije. Lo dice, sí, yo banco las consecuencias de esto. Como dice bueno, un stream que mire, aquí las balas. Aquí a pechugo. Va. Oye, pero entonces corremos el riesgo, ¿no? De tener a Dios en esta visión como de un cajero. Sí, celestial. Un banquero ahí. Un banquero celestial que está esperando a que yo haga 10 obras en la semana para que ahora sí me suelte mi bendición de un carrito. Ay, Dios, es pasa. Es que ahí es donde yo invitaría a los hermanos que se cuestionen qué clase de Dios tienes en tu mente o a qué clase de Dios le oras o a qué clase de Dios le sirves, ¿no? Porque tal vez tengamos un concepto equivocado de quién es Dios y toda nuestra vida o los años en el evangelio hayan sido mal enfocados. A lo mejor yo tengo un verdadero deseo de servirle a Dios pero a lo mejor está mal el enfoque ese. Y yo termino al fin de cuentas. Es que el otro peligro es que empieza a haber nuevos niveles. ¿Has escuchado eso en redes? Claro. De que es que ustedes no están en este nivel. Me lo han dicho a mí. Sí. Entonces están los niveles. ¿Por qué? Porque yo hago más obras. Yo tengo más tiempo en el evangelio. Y fíjate, precisamente en 2 de Corintios, si no me equivoco, Pablo les exhorta y les dice, 2 de Corintios 4. Chécalo. Sí, vamos a checarlo. Adelante con tu cita, hermano. Sí, te decía, mira, 1 de Corintios 4:7, lo voy a leer en otra traducción, traducción lenguaje actual. Dice así: no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? Y aquí nos muestra prácticamente que en la iglesia de Corinto había los que se creían más por tener tanto tiempo en el evangelio, por tener tantas obras, por hacer y deshacer, por orar rimbombantemente, pon tú. Sí.
Y los nuevos convertidos, los que están sirviendo, los ancianos, los jóvenes, ¿no? Entonces, precisamente les está pegando en el ego, porque el hacerle más énfasis a nuestras obras es un abonarle a nuestro ego. Incluso Pablo en Filipenses lo aborda, ¿no? O sea, yo soy hebreo de hebreos, soy fariseo y soy conocedor de la ley. Bueno, ¿qué dice? Y he trabajado más que eso. Y he trabajado, exacto. Incluso cuando los reprende por las lenguas, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Sí, pero todo eso lo tengo por basura. ¿Para qué? Para que Cristo sea ensalzado y sea predicado en todos ustedes. Entonces, Él tiene bien en orden las prioridades. Cosa que a veces en la actualidad dentro de las iglesias están igual que en Corinto, ¿no? Se están peleando unos por otros para ver quién tiene más gente, a ver quién es más popular, a ver quién tiene más seguidores en las redes sociales, a ver quién es más elocuente en sus enseñanzas, mientras predica, quién llora más, ¿no? Sí. O sea, todas esas cosas, o abordando el tema de la música, a ver quién mueve más a la gente, ¿no? Quién más quebranta y demás. Claro. O la atmósfera. Entonces, fíjate, es un punto muy importante el tener el enfoque adecuado y las prioridades bien en orden, ¿sí? La prioridad para Pablo es Cristo por encima y presente en todo, y yo atrás, escondido o sin valor, ¿no? Claro. Predicando tanto con la palabra como con el ejemplo la supremacía de Cristo en la vida del creyente. Totalmente. Y por eso les hace esta amonestación. A ver, no tienen por qué creerse como si se lo hubieran ganado ustedes. No, lo recibieron por gracia. Sí, entonces, pues no. Creo que es clave entender eso. Incluso las obras que yo hago son por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, entender eso nos pone los pies sobre la tierra. Y algo bien tremendo que dice la Biblia, brother, es que incluso las obras que yo hago, Dios ya las tenía para mí. Es decir, lo que yo estoy haciendo ya estuvo pensado en el corazón de Dios que yo lo iba a hacer. Entonces realmente no es algo que yo haga. Y te hago esta pregunta. Muchos dicen, obedece para que el Señor te bendiga. Pero entonces, viendo todo este trasfondo, mi obediencia, que es una obra, tampoco se vuelve una obra meritoria. Es decir, por más que yo le obedezca a Dios, eso no me va a garantizar una bendición. Al contrario, ¿no? Sino que mi obediencia es fruto ya de una bendición. Totalmente. Mira, no sé si has escuchado, por ejemplo, de que yo he ganado tantas almas para Cristo. ¿Tú cuántas has ganado, no? Y se toma este ejemplo como para ensalzarse, para cuestiones de mérito, ¿no? Sí. Y aunque la Biblia sí nos enseña que habrá recompensas, claro, en el reino futuro, o cuando estemos con el Señor disfrutando de su gloria, habrá recompensas, habrá coronas, pero lo maravilloso, y me gusta que lo aborda Apocalipsis así bien hermoso, es que vamos a quitarnos nuestras coronas, o sea, los premios por nuestras obras, y se las vamos a dar a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es digno, Él se lo merece. Entonces, aún en ese momento, siendo apremiados, o premiados, creo que la palabra correcta es premiado. Aún siendo premiados, galardonados, en ese momento vamos a reconocer que no es por nosotros, sino que es por Él y para Él. Entonces, al fin de cuentas, con ese acto es, Señor, tuya es la gloria, todo esto es tuyo. Aún las obras que hice no eran mías, eran tuyas. Así es. Y ese es el acto de gratitud más bello, que es lo único que le podemos dar a Dios. Bueno, que también es de Él. O sea, todo es de Él. Entonces, lo que le damos no es ni siquiera de nosotros, ¿no? Entonces, wow, cuando miras esto, te digo, nos cambia el panorama y no puedes no vivir diferente. Claro. Y entendiendo esto, brother, entonces podemos llegar a las conclusiones. No sé cuánto tiempo llevemos, pero podemos ir llegando a las conclusiones de que, a ver, mis obras no son meritorias. Claro, descartamos por completo que yo voy a poder comprar el favor de Dios a través de los méritos. Pero si vemos que las obras no compran bendición ni prosperidad, así es, no compran prosperidad. No porque siembres vas a tener prosperidad, o porque pactes. Ya que si quieres pactar, oye, pues vénganos tu reina. Vénganos tu reina. Así mochilas. Para una sillita, o sea. Sí. No, pero vemos que entonces que las obras del creyente son un fruto. Claro, totalmente. Fruto
de la justificación de Dios, de la gracia de Dios, del agradecimiento, de la gratitud. Es fruto de lo que ya hizo Dios por nosotros, lo expresamos a través de las obras. Entonces, méritos los sacamos. ¿A qué otra conclusión podemos llegar? Pues mira, precisamente en este tema de la justificación, no recuerdo, hace años que lo escuché de un predicador que decía, es que cuando estamos ante Dios, no estoy yo y mis obras delante de Él. No, es Cristo y la obra de Cristo. Ante lo que Él mira, no me mira a mí, porque si me mirara a mí, me consume. Claro. Sí, me aborrece. Por eso tengo que morir yo para que Cristo crezca y viva en mí. Entonces, con este enfoque es, entonces lo que está mirando Dios no es a Raúl, no es a Jafté, es a Cristo. Y las obras de Cristo que sí, por decir así, alegran el corazón de Dios, nos reconcilian con Dios. Y es que también es hermoso. Un día vamos a hacer o hagamos una charla, un podcast hablando sobre el tabernáculo. Si me invitan, sí. Okay. Si me invitan, sí. No me banean. Sí. No, ese tema. ¿Sabes qué? Si analizamos el tabernáculo, o sea, y todo el ritual y todos los elementos y todo eso, cómo se cumplen en Cristo, bellísimo. El cómo, y todo lo explica también Hebreos, por supuesto. Claro. Entonces, exactamente, o sea, ya no soy yo presentándome ante el Dios Todopoderoso, sino es Cristo. Y luego en las cartas de Juan, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, qué hermoso. Y por eso igual responde la pregunta que te hacía al principio sobre si Dios ama igual a los que están aquí que a los que están afuera. Y la respuesta es no. ¿Por qué? No porque me ame más a mí, sino porque ama a Cristo que está en mí, ¿no? Entonces dices, pues eso obviamente tiene que haber una diferencia de amor de los que están allá afuera, entonces hay que sentirnos privilegiados, siéntete privilegiado de que el Señor te ama porque mira a Cristo en ti, la obra de Cristo en ti, los méritos de Cristo en ti. Entonces eso es lo que de verdad te debe dar una bendición. Y yo quiero cerrar con un versículo en Efesios 1:3. Fuera la Biblia, porque a lo mejor muchas veces dicen que no uso casi la... Pero Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, escuche bien hermano, escuche bien, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Pero en quién? En Cristo. O sea, no necesitamos más bendiciones, hermano. No luchamos por bendiciones, no hacemos cosas por bendición, no oramos por bendición. Lo tenemos ya. El Señor nos ha bendecido, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero estando en Cristo, permaneciendo en Él. Ya la tenemos armada, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que no vamos a orar por un hermano que está enfermo, en necesidad, claro, porque también se van al otro extremo y que no, pues dijeron ahí que no hay que orar por bendición, no. O sea, sí oramos por ellos, por bendición, porque los amamos, los apoyamos, somos hermanos en Cristo y todo ello, ¿no? Pero no como este afán de comprar el favor de Dios, o sea, ni de cambiar los planes. Ni de cambiar los planes. Incluso, es más, si yo me pongo en ese plan con Dios, estaría diciendo que incluso yo soy superior a Jesús. Porque Jesús en su oración era: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es un gran ejemplo que debemos de tener nosotros. Señor, mi deseo es este. Señor, tengo esta inquietud, tengo este pesar, me gustaría que pasaran así las cosas, pero que se haga tu voluntad y que tu nombre sea glorificado, y no yo. Exacto. Juan 17, decía el Señor, glorifica a tu Hijo, ¿no? Y él sabía que la forma de glorificar a su Hijo era un proceso terrible que ibas a pasar. Así es. Entonces, cuando estemos en momentos complicados, glorifica a tu Hijo también, a través de estos momentos complicados que van a pasar, porque a final de cuentas, cuando salga de ese proceso, vivo o muerto, la gloria va a ser para Dios, ¿no? Totalmente. Entonces, para concluir, hermano, cierra, lo que tú quieras decir, la cámara es tuya. Pues, ¿qué les puedo decir? Ya me puse nervioso, ahora sí, eso no me lo esperaba. No, pues muchísimas gracias por invitarme, muchas gracias también aquí a producción, ha sido un gusto conocerlos, pasar tiempo con ustedes, y créanme, bueno, mejor dicho, no me crean, no crean nada de lo que decimos aquí, investiguenlo, revísenlo, estudienlo en las escrituras y convénzanse, y también pídanle al Espíritu Santo que les traiga la verdad. Y pues, ¿qué más? No, pues les mando un abrazo y beso a mi esposa que nos está viendo y pues nada.
aquí estamos. Pues muchísimas gracias, mi hermano Raúl. De verdad te agradezco un montón que hayas estado hoy con nosotros. Vas a ver que no va a ser la última vez. Vamos a desarrollar muchos más temas que sean también de interés y que sobre todo edifiquen al cuerpo de Cristo. Por supuesto. Esa es nuestra meta. Desde el momento que nosotros decidimos hacer este tipo de contenido fue con el único propósito de que el cuerpo de Cristo sea edificado. Tratar de rescatar la verdad de esos pozos oscuros en los cuales está cautiva hoy en día. Tratar de sacarla de ahí, exponerla de acuerdo a la luz de las escrituras, de acuerdo a lo que la iglesia a través de los siglos ha manifestado. Y de verdad te lo agradezco. Te agradezco mucho. Hermanos, muchísimas gracias por haber estado este día con nosotros, por regalarnos estos minutos, no sé cuántos fueron, tal vez fue más de una hora, pero este tiempo que se va a tomar para mirar este contenido, reflexionar con nosotros, llegar a conclusiones con nosotros, se los agradecemos mucho. Denle like al video, déjenos un comentario, nos motiva mucho leer algún comentario ahí de ustedes, si esto le ha servido, si ha sido de bendición, y los esperamos en la próxima ocasión, de verdad, con muchísimo más contenido de buena calidad. Nos esforzamos para traer contenido de buena calidad. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Ecclesia Vox, la voz de la reforma. Mi nombre es Jefté, con mi hermano Raúl Guardado en esta tarde. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Dios les bendiga. Suscríbete. Esto fue Ecclesia Vox, la voz de la reforma.